Estamos en nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan y tenemos un lema, ¿no? ¿Cómo es el lema? Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos hoy en nuestro sermón número 2 de esta serie expositiva y vamos hoy a estudiar Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. El nombre de nuestro sermón, el título, es el testimonio. Recordemos que hace 8 días hablamos del testigo, hoy vamos a hablar del testimonio. Ese es el título y vamos, como les dije, a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ese es el texto que vamos a estar estudiando en este día. Y en el versículo 1, si ustedes recuerdan, pues hablamos de Juan como un testigo de Cristo. Juan empezaba la epístola hablando de la autoridad con la que él estaba enseñando como testigo de Cristo. Y en esta ocasión, en la ocasión que hablamos de este primer versículo, pues hablamos acerca de un buen testigo de Cristo. Si ustedes recuerdan, lo que hicimos fue un estudio acerca de cómo era un testigo de Cristo, un verdadero testigo de Cristo. Recordemos que estamos hablando de un contexto donde hay falsos maestros, falsos hombres que se aseguraban a sí mismos ser maestros de la iglesia. Juan, allí en este primer versículo, nos habla de él como testigo de Cristo, un verdadero testigo de Cristo. Y en este segundo versículo, pues vamos a hablar del testimonio, ¿no? Hay un testigo, pues hay un testimonio. Y de eso es que vamos a estar tratando hoy en este estudio. Lo primero que vemos en nuestro texto es que el apóstol Juan expresa el punto principal de su testimonio. Eso es lo que nos vamos a encontrar hoy aquí en este versículo. A Juan diciendo cuál es ese testimonio, qué es lo que él nos va a decir a través de toda esa homilía. Recordemos que este es un sermón prácticamente, esta carta, esta epístola. Lo curioso es que cuando nosotros vamos a ver de qué se trata ese mensaje, de qué se trata eso que Juan nos va a decir, pues nosotros nos damos cuenta que no está hablando sencillamente de una doctrina o de una enseñanza, sino que el testimonio de Juan es acerca de una persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. El texto que acabamos de leer nos dice cuál es el testimonio, ¿cierto? Y dice que es una persona, es el Señor Jesucristo. Y yo quisiera abrir con una pequeña analogía acerca de lo que vamos a estar hoy viendo aquí con el testimonio de Juan. Porque yo quiero que usted piense un momento y se imagine que alguien me quiere a mí como pastor regalar unos zapatos, ya sea por el cumpleaños o por el día del pastor, por lo que sea. Y esa persona se encuentra con usted y le dice, venga, usted que es discípulo del pastor, que ha estado tanto tiempo con el pastor, dígame, ¿cuánto calza el pastor? Y usted póngase a pensar que le contesta, ¿no? Yo creo que muchos aquí pues no podrían decir cuánto calza el pastor, ¿no? De pronto empezamos a adivinar, a decir algún número, pero realmente muchos aquí no podrían decir cuánto calzo yo. Y, pero otros de los que están aquí pues podrían decirlo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué tenemos aquí esa situación? Porque unos sí saben y otros no saben, ¿no? Porque unos sí podrían contestar y otros no. Pues sencillamente porque unos conocen un poco más a su pastor y otros un poco menos, ¿cierto? No todos nos conocemos de la misma manera, ¿cierto? Especialmente, por ejemplo, mi familia, pues obviamente mi familia va a conocer un poco más de mí. ¿Y por qué les hago esta pequeña ejemplo? Porque en ese texto que estamos leyendo hoy, este versículo del cual Juan está hablando acerca del testimonio que él va a dar, nosotros vemos que ese testimonio es Jesucristo, una persona. Y cuando
estudiamos este texto, pues nos damos cuenta de la profundidad del conocimiento que Juan tenía acerca de Cristo, ¿no? Juan habla de Cristo con mucha propiedad, con mucha autoridad, y habla de Cristo como quien le conoce, ¿cierto? De eso se trata la enseñanza que hoy vamos a ver, del conocimiento que tiene el apóstol Juan del Señor Jesucristo, de su testimonio acerca de él, ¿cierto? Y aquí en este texto encontramos que el conocimiento que Juan tenía de Jesucristo no era un conocimiento superficial, ¿cierto? No era un conocimiento lejano, sino que era un conocimiento muy cercano y podríamos incluso decir que casi que familiar, ¿cierto? Y hoy en nuestra segunda predicación expositiva, porque esta es la segunda, estaremos hablando del testimonio del apóstol que es Jesucristo. Y quiero que a través de este estudio, pues nosotros profundicemos un poco más en la manera en que Juan se expresa acerca de Jesús, de lo que él está diciendo acerca de Jesús, y entendamos qué es lo que él está diciendo en ese testimonio, ¿no? ¿Qué es lo que él está hablando acerca de Cristo? ¿Cuál es su testimonio acerca de Cristo? Y vamos a hacerlo a través de 3 preguntas sencillas que el mismo texto nos responde, ¿no? Y son preguntas que el texto da y que el texto responde. ¿Cuáles son esas 3 preguntas? Pues vamos a avanzar por cada una de ellas. La primera pregunta que vamos hoy a respondernos con este pequeño estudio es, ¿quién es Cristo? ¿No? Si decimos que Juan nos va a dar el testimonio de una persona, esa persona es Cristo. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es Cristo? El texto nos lo responde, Juan nos lo responde en ese versículo. Y en este punto vamos a ver cómo presenta el apóstol al Salvador, cómo presenta el apóstol a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos un poco qué palabras o qué títulos ha usado el apóstol Juan para hablar de nuestro Señor, qué expresiones ha usado, qué palabras, qué títulos, ¿cierto? Cuando se dirige o cuando habla acerca del Salvador, ¿no? Entonces, hasta aquí Juan se ha referido a Cristo de 3 maneras diferentes. Primero, él habla del verbo, ¿cierto? Habla del verbo. Segundo, habla de Cristo como la vida. Y tercero, habla de Cristo como la vida eterna, ¿cierto? Miren cómo usa 3 expresiones para hablar de Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se refiere Juan cuando dice que Jesús es el verbo? Porque hace 8 días estamos hablando del testigo, más que del testimonio. Hoy estamos hablando del testimonio que es una persona que es Cristo, ¿cierto? ¿A qué se refiere Juan cuando dice que Jesucristo es el verbo? ¿A qué se refiere o qué es lo que nos está diciendo cuando dice que es la vida? ¿Y qué es lo que está diciendo cuando nos habla de Cristo como la vida eterna? Eso es lo que vamos a estar estudiando en este primer punto. Y tenemos que decir que esta terminología del apóstol Juan, pues no es una terminología, digámoslo así, nueva para él, o algo nuevo que esté diciendo, sino que es lo mismo que usa en el Evangelio de Juan, son las mismas expresiones que usa en Apocalipsis, y vemos nosotros que es la manera característica de Juan hablar de la vida de nuestro Señor. Y eso es importante porque eso nos habla acerca de cómo él ve al Señor, qué es lo que él entiende acerca de Jesús. Y eso es maravilloso. En este primer punto quiero que aprendamos lo que el apóstol Juan nos está diciendo acerca de Jesús, de quién es Jesús. Entonces, por eso quiero que vayamos al Evangelio de Juan, donde el apóstol escribe estas palabras o estas expresiones de Jesús por primera vez. Miremos Juan capítulo 1, versículo del 1 hasta el 4. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquí, en este texto, es donde Juan por primera vez habla de Cristo como el verbo, ¿no? Es donde por primera vez vemos que él habla de Cristo de esa manera y se refiere a él de esa manera. Entonces, primero quiero que veamos esa expresión, ¿no? Primeramente, al igual que en la epístola, Juan habla del Señor como el verbo. Y ese término
es la palabra griega logos. Y esa expresión significa la palabra, ¿no? Entonces, lo que Juan está diciendo es que en el principio era la palabra, y así le llama a Jesús, la palabra, ¿cierto? Tanto el pueblo de Dios como los griegos del tiempo del apóstol usaban esta expresión logos, o la palabra, ¿no? Cada uno obviamente con un significado totalmente diferente, ¿no? Los griegos tenían una manera de ver esa palabra un poco mística, ¿cierto? Pero el pueblo de Dios usaba ese término, la palabra, en el sentido de Dios, ¿no? Para referirse a Dios, ¿no? Y a su creación. Y lo interesante es que aquí Juan la usa. Ahora, el término realmente es usado por el apóstol no en el contexto griego, porque obviamente Juan no está hablando de filosofía aquí, no está tratando de explicar ninguna filosofía, sino que él lo está usando en el vocabulario, dentro del vocabulario del Antiguo Testamento, donde el verbo significa, o más bien el verbo es la palabra que se usa para denotar o hablar de la palabra de Dios que creó los cielos y la tierra, ¿no? Ese logos, ese término que usa ahí el apóstol, lo usa en referencia a la palabra de Dios que da existencia a todo lo creado, ¿no? Ustedes recuerdan Génesis, miremos un momento ese versículo, Génesis 1:3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Miren cómo Dios creó todas las cosas a través de su palabra, ¿cierto? Dios dio existencia a toda la creación a través de su palabra. Y es en ese contexto que lo usa el apóstol. Luego dice en el Salmo 33:6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces miren cómo la palabra creó todas las cosas. Dios por su palabra creó todas las cosas. Y Juan está diciendo que Jesucristo es el verbo, la palabra de Dios, que estaba con Dios allí en el Evangelio, que estaba con Dios en el principio creándolo todo. Es decir, que Jesucristo es el Dios de la creación, es lo que está diciendo en el contexto de Juan, ¿no? Miren cómo por eso él sigue hablando y expresando este tema de la creación y de cómo Dios eh, eh, creó todas las cosas y el verbo estaba con él, ¿no? Pero Juan, en nuestro texto, no dice solamente que el Señor es el verbo, ¿no? Sino que también dice que Él es la vida, ¿no? Y ahí esa es otra expresión que nosotros debemos considerar. ¿Qué está diciendo Juan cuando dice que Jesús es la vida? Y es precisamente dentro del contexto de la creación y dentro del contexto de Jesús como verbo, ¿cierto? Es dentro de ese contexto que Juan habla de Jesús como la vida. Y esta expresión vida, tanto en Apocalipsis como en el Evangelio y en las epístolas que estamos estudiando, pertenece al ámbito divino. Juan la expresa o la usa la palabra para hablar acerca de lo divino, de lo que es de Dios, ¿cierto? La usa para hablar de su carácter, de su ser, la usa para hablar de sus atributos, la usa para hablar de lo que es suyo. Y tenemos muchos ejemplos en las cartas, en el Evangelio o en Apocalipsis. Por ejemplo, podríamos ver que Juan habla del verbo como el verbo de vida, ¿cierto? Nosotros vemos que el árbol que puso Dios en el huerto era el árbol de la vida. Y nosotros vemos que el libro donde están registrados aquellos elegidos por Dios es el libro de la vida. Miren cómo en el contexto de las epístolas y de los escritos de Juan, siempre esa palabra vida tiene que ver con Dios, con el ámbito divino, con lo que es de Él, con lo suyo, ¿cierto? Y esa expresión vida, de eso es que nos está hablando. Cuando cuando Juan dice que Jesucristo es la vida, pues nos está diciendo que Jesucristo es el verbo, que Jesucristo es el que da vida, que Jesucristo es la vida, ¿no? Y eso es maravilloso dentro de lo que estamos hablando de la creación, ¿no? Lo que Juan está diciendo es que la vida de Dios estaba en el verbo, porque como él mismo ha dicho a través de lo que hemos estado estudiando,
el verbo era Dios, ¿no? El verbo era Dios. La vida de Dios estaba en el verbo, porque el verbo era Dios. Y recordemos, o el verbo es Dios, ¿no? Recordemos que en Génesis podemos ver que toda la Trinidad participa de la creación. Nosotros vemos al Padre, pero también vemos la palabra y también vemos el Espíritu. Recuerdan que dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Juan nos recuerda que todo lo creado alcanzó su existencia por Jesucristo, ¿no? Por Jesucristo, el verbo de vida. Y eso es interesante porque cuando hablamos de la creación muchas veces pensamos en el Padre, pero aquí vemos que en la creación, toda la Trinidad participó y vemos a Jesús como el Señor de la creación. Recordemos que en Génesis nos muestra esa obra de la creación con la Trinidad en pleno, ¿no? Juan nos recuerda que todo lo creado alcanzó la existencia gracias a Jesús o por medio de Cristo. Y en ese sentido el apóstol Pablo también escribe al respecto a la iglesia de los Colosenses, y en Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17 dice, porque en él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Miren cómo la vida que dio origen y que sustenta la creación es Cristo, ¿cierto? La vida que dio origen y que sustenta a la creación es Cristo. Pero Juan también habla del Señor. Ya dijimos que habla de él como el verbo, dijimos que él habla de Cristo como la vida, pero también habla del Señor como la vida eterna, ¿cierto? Y esa es otra expresión que él usa dentro del versículo que estamos estudiando. Miren, por ejemplo, volvamos a leer ese versículo. Dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, que es el texto que estamos estudiando. Dice, porque la vida fue manifestada. Miren, aquí le dice la vida. Y luego dice, y hemos visto y testificamos y os anunciamos, ¿qué? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿cierto? Entonces miren cómo el apóstol Juan también vuelve y usa esa expresión, la vida eterna, ¿no? Pero también en su evangelio, dentro del evangelio, pues él hace la misma presentación de Jesús. Si ustedes miran lo parecido que es el evangelio en sus primeros capítulos a esta epístola, es muy parecido, porque él también toma esa expresión de Jesús como verbo, toma la expresión de Jesús como vida, pero dentro del evangelio también él habla de Cristo como la vida eterna, ¿no? Como la vida eterna. Y miremos, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 14, y veamos cómo Jesús no solamente es la vida para Juan, sino también la vida eterna. Dice Juan capítulo 3, versículo 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, Jesucristo es la vida eterna y eso ha sido así desde la eternidad y a través de toda la historia. Si ustedes miran en lo que hemos estudiado de nuestro libro que estudiamos anteriormente, el libro de Éxodo, vimos cómo Jesucristo y todo lo que lo representa, Él siempre ha sido la vida eterna para el hombre. Es decir, todo lo que nosotros estudiamos en el libro de Éxodo nos habla de perdón, de justificación, de vida eterna a través del Cordero, a través del mediador, que era el sacerdote. Y todos ellos representaban a Cristo. Entonces siempre la vida eterna ha estado en Cristo, en el mediador. Siempre la vida eterna ha estado en el sustituto, en la obra de redención, en Cristo. Y entonces Juan también nos presenta a Cristo como la vida eterna, ¿no? Entonces, básicamente lo que el apóstol dice cuando usa esos términos para referirse a Cristo, es que el verbo, o sea, Cristo, es Dios, ¿cierto? Que Cristo es la palabra de Dios, el verbo, ¿cierto? Que Cristo es el creador o el Señor de la creación, que Cristo es la vida, tanto la vida física y temporal de toda la creación,
como todo el sustento de la creación, ¿cierto? Pero también que Cristo es la vida eterna, la única esperanza para los hombres pecadores. De eso nos habla este primer punto. ¿Quién es Cristo? Juan nos contesta, ¿no? Y él dice, Cristo es el verbo. Cristo es la vida física, el sustento de toda la creación, pero también la vida eterna que nosotros como pecadores redimidos tenemos por su gracia. Amén. Entonces, este es el testimonio que Juan está dando y él es lo que él va a hablar a través de toda la epístola, o más bien de todo el sermón que nos va a exponer aquí en este libro, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que decir que ese no es solamente el testimonio de Juan, sino que ese es también el testimonio de nosotros todos, la iglesia, ¿cierto? Nosotros como iglesia, vimos hace 8 días, somos testigos de Cristo, somos testigos de lo que Él nos ha mandado a predicar, y hoy estamos viendo el testimonio y estamos diciendo que ese testimonio que Juan nos está presentando aquí, pues es nuestro mismo testimonio. Nosotros también estamos llamados a predicar ese evangelio. Y el evangelio que predicamos, según lo que hemos estado viendo, pues tiene que mostrar a Cristo y tiene que presentar a Cristo de la misma manera que lo está presentando Juan. Tiene que presentar a Cristo como el Verbo, como Dios mismo, como aquel en quien está la vida, quien dio origen y sustenta todas las cosas, el mundo, sus criaturas, como el Señor de la creación. Él es nuestro Cristo, nuestro Dios. Muchos creen que para el pensamiento cristiano, para nuestro testimonio, pues no es tan importante el asunto de la creación. Hay muchas personas que piensan de esa manera. Más ahora con toda la polémica que ha habido por las diferentes teorías creacionistas, teorías de cómo comenzó todas las cosas, el principio de todas las cosas, pues todas estas situaciones académicas de decir que enseñar en las universidades y todo esto que la tierra tiene un principio diferente al que la Biblia nos presenta, pues todo esto ha hecho que algunos digan, bueno, al fin y al cabo, pues ese no es el tema importante. El tema importante es la redención. Pero yo les invito a que nosotros evaluemos y pensemos un poquito si realmente eso es cierto, si la creación no es importante dentro de lo que nosotros enseñamos y predicamos, dentro del testimonio, mis hermanos. Muchos cristianos han claudicado ante el cientificismo. Muchos han llegado a pensar incluso que de pronto la realidad fue una mezcla de las dos cosas, ¿no? De la evolución y de la creación. Y muchos han llegado a menospreciar ese tema, a decir, no hablemos de eso, mejor hablemos de la redención. Pero la pregunta es si eso es verdad. ¿Es cierto que la manera en que nosotros entendemos la creación no importa? ¿Es cierto que el tema importante simplemente es que Cristo murió en una cruz? Las teorías del mundo son necedad, mis hermanos. Si ustedes miran, a veces los padres de familia se dejan como amedrentar por las palabras sofisticadas con las que educan a nuestros hijos acerca de las teorías de cómo empezaron todas las cosas. Sin embargo, mis hermanos, si hacemos un pequeño estudio, si más bien pensamos un poco en lo que son esas teorías no son más que necedad. Unas teorías necias que no tienen fundamento. La creación divina no solamente es la verdad, sino que es lo más razonable para el hombre. Es decir, esto de creer en que Dios creó todas las cosas no es algo vergonzoso, como lo ha querido mostrar la ciencia, ¿cierto? No es algo de ignorantes, como ha querido mostrar o hacernos creer algunas personas que tienen cierto conocimiento. No, si nosotros vemos la creación no solamente es la verdad, sino que es la verdad más razonable, o sea, la única verdad, pero es lo más razonable que podemos pensar con respecto a la creación, a cómo empezaron todas las cosas. Y eso es importante. La creación es importante dentro de nuestra fe. Hace unos días se celebraba, el 25 de abril, se celebraba precisamente el cumpleaños del descubrimiento de la estructura del ADN. Y ustedes
no sé si saben qué es el ADN o si han leído un poco acerca del tema, pero el ADN es la molécula portadora del programa genético de los organismos vivos. Es la molécula donde están escritos todos los códigos de cada organismo vivo, ¿no? Y eso es interesante porque cuando se descubre esto, se ve prácticamente que todo eso estaba allí escrito, que la información genética estaba allí escrita. Y la pregunta es, ¿quién escribió toda esta información, no? ¿Quién puso en esa molécula toda nuestra información genética? La pregunta es esa, ¿no? ¿Sería una explosión? Eso sería algo necio pensar en eso. ¿Sí se dan cuenta la necesidad que hay detrás de toda esta teoría? ¿O sería la evolución? Realmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién escribió todo esto? Pues lo más lógico es que detrás de ese código escrito, pensado, elaborado, estaba el creador, ¿cierto? Y miren cómo muchas veces la ciencia quiere como decir, la fe es para el ignorante, ¿no? Pero la fe que la Biblia nos muestra, que la Biblia nos expresa, no es irracional, como algunos lo han querido demostrar. No, la fe que vemos que Dios nos enseña en su escritura es lo más racional que el hombre puede ver, que puede entender. Cuando el hombre hace teorías acerca del comienzo de todas las cosas, lo hace no porque no crea en Dios, sino porque no quiere creer en Dios. Porque sabe que es pecador y si asume que hay un Dios y si reconoce que hay un Dios, pues tiene que reconocer que hay una ley absoluta y tiene que reconocer que tiene que arrepentirse. Entonces, eso es importante, mis hermanos, que nosotros pensemos como está pensando Juan. Juan empieza mostrándonos a Cristo como el Verbo, como el Señor de la creación, como el que dio origen y el que sustenta todas las cosas. Mis hermanos, cuando esta estructura del ADN se descubrió, pues muchos hombres de ciencia empezaron a decir realmente hay un Dios, ¿no? Realmente hay alguien que está encima, que está sobre la creación. Y esto ha hecho que muchos que se profesaban ateos, pues hoy en día sean personas por lo menos que creen que hay un Dios, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué los cristianos a veces sienten vergüenza o a veces como que no logran sostener delante de sus hijos ese asunto de la creación y prefieren decir ese asunto no tiene importancia, ¿no? ¿Por qué si la Biblia es clara? ¿Por qué si lo más razonable es la creación? ¿Por qué si, como dice Romanos, la creación manifiesta la obra de un creador? Podemos ver al creador en cada una de sus criaturas, en toda lo elaborado y complejo que es la creación. Allí podemos ver a Dios. Mis hermanos, el tema de la creación es muy importante. Es muy importante. ¿Ustedes se han puesto a pensar lo importante que es este tema de la creación? Imagínense ustedes, si Dios no creó al hombre, si Dios no lo hizo, entonces Dios tampoco es el dueño y tampoco es el soberano de la creación, porque Él no creó nada, ¿cierto? Si Dios no lo creó. Y entonces tampoco habría una ley absoluta, ¿cierto? Y si no hay una ley absoluta, pues tampoco hubo pecado original. Ustedes sí se dan cuenta cómo una cosa lleva a la otra y la humanidad no está caída entonces. Si no hubo pecado original, pues la humanidad no está caída. Y si la humanidad no está caída, pues tampoco hay redención. ¿Sí ven cómo una cosa no puede quitarse sin afectar la otra? ¿Por qué creen que el mundo, por qué creen que los pecadores se ensañan contra la creación? Porque ellos saben que es una parte importantísima. La creación es la creación de Dios. Jesucristo es el Señor de la creación. Jesucristo es el Verbo. Jesucristo es aquel que dio origen y que sustenta todas las criaturas. La verdadera iglesia siempre ha creído en Dios como el Creador, el Dueño, el Señor, el Soberano. Él es el Señor. Y Juan empieza hablándonos de Cristo como la vida, esa vida que dio origen y que sustenta. Pero también tenemos que decir que el evangelio que predicamos, al igual que el evangelio que está enseñando aquí Juan, pues tiene que hablar de Cristo como la vida eterna, ¿cierto? No solamente la vida
que da origen y que sustenta, sino también como la vida eterna. Génesis nos muestra al hombre como pecador, como muerto en sus delitos y pecados, como esclavo, como un enemigo de Dios, con una condena que pesa sobre su cabeza, ¿cierto? De tal manera que no puede salvarse a sí mismo. Si Dios no interviene y no le da vida al hombre, pues el hombre nunca va a poder salir de su situación, nunca va a poder salir de su estado. Siempre va a ser un enemigo, siempre va a ser aquel que se revela, que está en contra de la ley de Dios. Cuando Juan dice que Cristo es la vida eterna, está diciendo que la única esperanza del hombre muerto y perdido está en Cristo. La única esperanza del hombre muerto y perdido está en Cristo. Entonces, Cristo es la vida eterna, Cristo es el verbo. Nuestro evangelio tiene que llevar esas verdades que el apóstol nos está enseñando aquí. Ahora, esa era la primera pregunta, ¿quién es Cristo? Ahora vamos a ver la segunda. La segunda pregunta dice, ¿de dónde vino Cristo? ¿De dónde vino Cristo? ¿Cierto? Estamos hablando del testimonio. Estamos hablando de quién es Cristo. Ahora, ¿de dónde vino Cristo? ¿De dónde vino? Y lo segundo que encontramos aquí en nuestro texto es que Juan nos habla de Cristo antes de venir a esta tierra y hacerse hombre, antes de la encarnación. Y por eso, esta es la segunda pregunta, ¿de dónde vino Cristo? ¿Cierto? Nuestro texto dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Y os anunciamos la vida eterna. Recordemos que la vida eterna es Cristo, ¿cierto? Dice, la cual estaba con el Padre. Tanto aquí como en el Evangelio de Juan, se resalta el hecho de que Jesús estaba con el Padre, de que Jesús vino del Padre, ¿cierto? Ahí nos está contestando el apóstol. ¿De dónde vino Cristo? Jesucristo vino del Padre. Y Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Allí nos dice, y el verbo era con Dios, ¿no? Y esa expresión era con Dios también se traduce, estaba cara a cara con Dios. Imagínense, esa es una de las traducciones de este texto. El verbo estaba cara a cara con Dios. Y la afirmación de que Cristo estaba en la eternidad con el Padre, pues a veces parece una afirmación muy simple, ¿no? Pero esa afirmación que parece tan simple realmente nos dice tres cosas que son importantes con respecto a Cristo antes de su encarnación. Nos dice cosas que son muy importantes con respecto al Salvador antes de la encarnación, ¿no? De la encarnación. Entonces, esa pequeña expresión dice primeramente que Jesús es Dios, ¿no? Que Jesús es Dios, y aquí vemos claramente que no solamente Jesús es Dios, sino que Jesús, aparte de ser Dios, es una persona diferente al Padre. Entonces, miren cómo esa expresión de que el verbo estaba con Dios nos dice no solamente que, como vimos hace 8 días, Jesús es Dios, sino que Él es una persona diferente a Dios, al Dios Padre, ¿no? Él es el mismo Dios con el Padre, pero es una persona diferente al Padre, ¿no? Y eso es interesante porque nos habla acerca de la Trinidad, ¿no? Nos habla acerca del Dios Trino. El texto no dice que en el principio el verbo era el Padre, no. Dice que el verbo era con el Padre. El verbo estaba con Dios, ¿cierto? El verbo estaba con el Padre. Así que el Padre y el Hijo son dos personas diferentes, pero el Padre y el Hijo son un mismo Dios. Y eso es lo que nosotros llamamos Trinidad. Eso es lo que llamamos Trinidad. Un Dios verdadero en tres personas. Entonces, lo primero que vemos allí, en ese texto, es que si Cristo vino del Padre, quiere decir que Cristo, como vimos hace 8 días, es Dios, pero es una persona diferente al Padre. No puede ser el Padre porque dice que el verbo estaba con el Padre. Entonces miren cómo vemos esa realidad que nosotros conocemos como la Trinidad, que aunque son un mismo Dios, porque la Biblia presenta al Padre como Dios y presenta al Hijo como Dios, también tenemos que decir que son dos personas distintas, ¿no? Y el texto
nos dice precisamente eso. Lo segundo que vemos allí en esa expresión es que entre las dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo, de las que estamos hablando aquí, ¿cierto? Del Padre y del Hijo, pues hay comunión. No solamente que son dos personas distintas, sino que entre ellos hay comunión, hay una comunión verdadera y una comunión preciosa, ¿no? Es lo que vemos aquí, porque recordemos que el texto dice que el verbo estaba cara a cara con Dios. Esa es otra traducción de este texto. Estaba cara a cara con Dios. Y existe una comunión maravillosa, existe una comunión preciosa entre el Padre y el Hijo. Es lo que estamos viendo aquí. Cuando antes de la encarnación, Juan nos está presentando a un Cristo que es Dios, es el mismo Dios con el Padre, pero que es una persona aparte del Padre. Y que esa persona tiene una comunión preciosa, una comunión hermosa con el Padre. Y eso es lo que nos está hablando acerca de Cristo antes de la encarnación. Ahora, la tercera cosa que nos dice esa expresión de que el verbo estaba con Dios, con el Padre. La tercera cosa es que Jesucristo vino del Padre y eso nos habla de propósito, que Jesucristo fue enviado por el Padre y eso nos habla de propósito. Es decir, Cristo no vino, no se apareció aquí en la tierra sino más, sino que Él venía con un propósito, Él venía con una razón, venía enviado de alguien y ese alguien era el Padre, ¿no? Y eso también Juan lo repite mucho en su evangelio y nos lo presenta mucho en su evangelio, que Cristo se presenta como aquel que viene del Padre y que viene enviado por el Padre con una misión, con un propósito. Por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 38, miren lo que dice. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces Jesús vino del Padre a cumplir el plan eterno de redención. Jesús vino del Padre a cumplir el plan eterno de redención. Ese fue su propósito, esa fue su razón de ser. Porque Jesucristo no vino así nomás, sino que Él vino enviado por el Padre. Y es lo que nos muestra Juan aquí. Y aquí vemos nosotros esa realidad. Jesús vino a cumplir el plan eterno de redención. ¿Te recuerdan la oración sacerdotal? Miremos Juan 17, versículos 3 al 5. Miren lo que dice. Y esta es la vida eterna. Está hablándole Jesús al Padre en oración. Y le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y aquí vemos que había un plan eterno de redención, ¿cierto? Que había una obra que Cristo tenía que cumplir dentro de ese plan, ¿cierto? Y vemos a Jesús cuando está terminando su vida, su ministerio, allí al final, él orar al Padre y decir, Señor, yo he cumplido y he hecho la obra que tú me diste. Ahora recuerden ustedes la expresión de Jesús en la cruz. Él dijo, consumado es, ¿cierto? Cuando Cristo vino a esta tierra, lo hizo para consumar ese plan eterno de redención, ese plan que tenía con Dios, ¿cierto? Ese plan que tenía con el Padre. Entonces, la vida, la enseñanza y la muerte de Cristo fueron el cumplimiento del plan eterno de redención. Y la pregunta es, ¿de dónde viene Cristo? Pues del Padre, ¿cierto? Del Padre porque Él era un Dios, un solo Dios con el Padre. Del Padre porque Él era una persona diferente al Padre, tenía comunión con el Padre y fue enviado por el Padre, ¿cierto? Y es lo que nos está presentando Juan. Miren cómo el Evangelio nos habla de estas realidades. Y esto es importante porque la obra de Cristo no puede ser valorada simplemente en términos humanos, ¿no? Aquí estamos viendo que Cristo vino del Padre con un propósito. Y algunos ven a Jesucristo como un héroe, ¿cierto? Otros lo ven como un gran maestro, como un gran hombre sabio que trajo mucha sabiduría, muchos consejos y palabras bonitas. Otros ven a Cristo como, lo toman como si fuera
parte de su movimiento, de su ideología, ¿no? Pues son muchas las ideologías que han tomado a Cristo como si Cristo hubiese sido parte de lo que ellos pensaban, y como que cada quien toma el nombre del Señor en vano, porque eso es tomar el nombre del Señor en vano, para respaldar sus movimientos, sus ideologías, sus prácticas. Por ejemplo, ahorita aquí en Colombia estamos en campañas electorales y no son pocos los políticos que usan el nombre del Señor para supuestamente defender sus causas. Pero todas esas cosas son incorrectas, están mal, ¿cierto? Entonces usar el nombre del Señor para fines que no son, porque nosotros vemos aquí sencillamente que Cristo no vino para defender una ideología, no vino para respaldar ningún movimiento político. Cristo no vino para hallarle la razón a este o a aquel, sino que Cristo vino con un propósito. Cristo vino con una razón de ser y Él vino a cumplir ese propósito, la obra de redención. Y Cristo la hizo, Cristo la consumó, como dice allí en la cruz. Cristo consumó la obra que tenía que hacer aquí en esta tierra, la hizo, la vivió, la expresó a través de sus enseñanzas. Y lo que vemos es que Cristo cumple el plan eterno de redención. Y la tercera y última pregunta que nos vamos a hacer en este pequeño estudio es: ¿qué significó su venida? ¿Qué significó su venida? Y lo último que vemos en este texto es que Juan habla de la manera en que Cristo entra a la humanidad, ¿cierto? Miren que ya nos habló de quién es Cristo, nos habló de dónde viene Cristo, que nos habla antes de su encarnación, pero ahora, en este último punto, nos va a hablar precisamente de cómo es la entrada de Cristo a la historia humana, de qué significó la entrada de Cristo a la historia aquí en la tierra. Y nuestro texto dice, en la parte final dice: y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida que dio origen, la vida que sustenta al mundo y a las criaturas, la vida eterna de la cual nos habló Juan en la primera parte, la esperanza del hombre perdido, esa vida que estaba con el Padre, que tenía comunión con el Padre y que tenía un propósito con el Padre, un propósito redentivo, se nos manifestó, dice Juan. Vino a este mundo y se nos manifestó en medio de la historia y su aparición. Y es interesante esa palabra manifestó porque significa hacer visible, significa poner de manifiesto, significa mostrar. Lo que nos está diciendo Juan es que el verbo, la vida, se hizo visible y se mostró. Aquel Salvador, aquel verbo, aquella palabra que estaba con el Padre, aquella vida que era no solamente la física de toda la creación, sino la eterna, se nos manifestó. Y Juan usa a menudo ese verbo en sus escritos. Más o menos la usa unas 9 veces en su evangelio y también la usa muchas veces en sus epístolas. Y esa palabra manifestó que Juan está usando aquí se refiere precisamente a la entrada de Cristo en la historia. Se refiere precisamente a lo que ocurrió cuando el verbo se hizo carne, ¿no? Juan usa esa expresión para hablar de la encarnación. Esa manifestación a la que Juan se refiere ocurrió en la historia cuando el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra, dentro del contexto de las epístolas, y al igual que en el capítulo primero de Juan, pues nos habla acerca de la encarnación y de ese momento cuando Cristo se hace hombre, cuando el verbo se hace hombre, dice el texto. Entonces, miremos Juan capítulo 1, versículo 14. Miren cómo dice el apóstol Juan aquí en este texto. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El texto nos dice:
El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí está la manifestación del Hijo de Dios. Está la manifestación del Verbo en la encarnación. Ahora, lo que nuestro texto nos está diciendo es que Jesucristo, el Verbo que estaba con el Padre, un día vino a esta tierra, tomó un cuerpo, se manifestó. Y teniendo en cuenta todo lo que hemos estado hablando, podemos ver qué significó la encarnación para el hombre. ¿Qué significó la encarnación de Cristo para el hombre? ¿Qué significó que Cristo entrara en la historia de la humanidad? Y básicamente podemos decir que el significado de la encarnación que nos está presentando el apóstol Juan lo vemos de tres maneras. Primeramente, que Dios habitó entre nosotros. Es lo que nos está diciendo Juan. Juan dice que ese Cristo que se manifestó era Dios. ¿Recuerdan? Lo hemos estudiado anteriormente. Así que cuando Juan está diciendo que el Verbo se manifestó, está diciendo que Dios habitó con nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros, como dijo Mateo, como dijo el profeta Isaías, cuando hablaba de Jesús y de su nacimiento. Dice Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese Emmanuel es Cristo. Y nosotros estamos viendo aquí a Juan presentándonos al Emmanuel, ¿cierto? Juan está presentándonos al Emmanuel de Isaías. Isaías fue el profeta que habló acerca de eso. Y Mateo nos recuerda, recordemos que este pasaje lo está hablando acerca del nacimiento de Jesús. Jesús es Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne. Dios habitó entre nosotros. ¿Qué significa para nosotros la encarnación? Que Dios vino a habitar con nosotros. Y eso es maravilloso. Por eso celebramos como iglesia la encarnación del Verbo. Nosotros en diciembre recordamos que Cristo se hizo hombre. Pero también la encarnación significa el comienzo del cumplimiento del pacto eterno. Si Cristo vino con un propósito, ¿cierto? Si Cristo estaba con el Padre con un propósito, si fue enviado del Padre, como nos dicen los textos que acabamos de leer, si cuando consumó la obra en la cruz, Él dijo, Señor, he acabado lo que tú me mandaste hacer, pues entonces la encarnación significó el comienzo del cumplimiento del plan de redención. Cuando el Verbo se hizo carne, empezó el cumplimiento de ese plan de redención. Por eso en Lucas capítulo 1, versículo 69, nos habla acerca de esta situación. Lucas 1, 69 al 73. Dice el texto, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Entonces miren cómo en este versículo estamos viendo aquí, se resume todo lo que hemos dicho, ¿no? Estas son las palabras que está hablando Zacarías acerca de Cristo que van a ser, ¿cierto? Y miren cómo lo dice Zacarías. Él habla de Cristo como alguien de la casa de David, es decir, de Cristo como rey, ¿cierto? Está diciendo Cristo es el rey. Y también habla como aquel del cual profetizaron los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, como Isaías, ¿cierto?
que iba a ser salvación de los enemigos, que iba a ser aquel que cumpliría el pacto, dice, para acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, el cumplimiento del pacto eterno de redención, cumplimiento del pacto de gracia, es Cristo. Cuando el Verbo se hizo carne, cuando se manifestó el Verbo, empezó el cumplimiento de todo aquel plan de redención que vemos allí en el Antiguo Testamento. Jesucristo es el cumplimiento del pacto eterno. Y por último, decimos que la encarnación también significó que Cristo, la vida eterna, se nos manifestó. Que Cristo, la vida eterna, se nos manifestó. Y esto es importante dentro del contexto de nosotros que somos pecadores muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Cristo entró a la humanidad, entró aquí a la tierra, la historia en su encarnación, entró la vida. Por eso Juan en sus epístolas y Juan en su evangelio nos habla de Cristo como la vida. Juan en Apocalipsis nos habla de Cristo como la vida, como el agua de vida eterna. Miren cómo una y otra vez nos recuerda esta verdad. Los hombres tenemos esperanza solamente en Cristo. Los hombres hallamos salvación solamente en Cristo. No la hallamos en nuestras obras. Pretender saciar nuestra sed de salvación a través de nuestras obras es una necedad. No hay nada para saciar al hombre dentro del mismo hombre. El único que puede saciar al hombre realmente es Jesucristo. El manantial de vida eterna está en Cristo. Es Cristo. Y Juan nos presenta a Cristo como la vida y nos está diciendo aquí, en este último punto, que su encarnación, que la manifestación del Verbo para nosotros como iglesia, significa que la vida se manifestó. Que aquel que es la vida eterna, se nos ha manifestado. Y eso significa la encarnación. Así que miremos, por ejemplo, Juan capítulo 14, versículo 6. Miren cómo Jesús se presenta como la vida, ¿cierto? Mire, él mismo dice, mire, Juan 14, 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro nombre bajo esta tierra en el cual el hombre pueda ser salvo. No hay vida para el hombre sino solamente en Cristo. Solo Él es el Redentor. Solamente en Él hay salvación. Así que miremos cómo Juan nos presenta el testimonio. En el primer versículo hablamos de Juan siendo el testigo y vimos cómo nosotros como iglesia debemos ser verdaderos testigos de Cristo. Pero este segundo versículo nos habla del testimonio, de Cristo. ¿De quién es Cristo? ¿De dónde vino Cristo? ¿Y de qué significó su encarnación, su manifestación en esta tierra para nosotros como iglesia? Así que, mis hermanos, podemos concluir diciendo que el testimonio de la iglesia es Cristo, ¿cierto? El verbo de vida, la vida. Pero no solo la vida física y temporal y el sustento de todo lo que existe, sino también la vida eterna, esa vida que necesita el hombre que está muerto, esa vida que necesita el hombre que ha caído. Nuestro testimonio también es que el evangelio que predicamos es el testimonio de un hombre, de Cristo. Miren que el testimonio que damos nosotros no es simplemente de una enseñanza, de una doctrina solamente, no. Es doctrina, pero es doctrina acerca de una persona, de Cristo. El evangelio habla de una persona y es Cristo. El evangelio no habla de nosotros, no habla de nuestras buenas obras, no habla de lo que nosotros podemos hacer por Dios. Habla de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. También podemos decir que Cristo es Dios con nosotros, aquel verbo que se hizo carne. Jesucristo es Dios con nosotros, aquel que vino del Padre con el propósito de cumplir con su vida, con su muerte en la cruz, el plan eterno de redención. Y por eso nosotros tenemos vida eterna. En eso confiamos como iglesia. Esa verdaderamente es nuestro testimonio. Cristo, la vida eterna. Jesucristo el Señor, el soberano, el Redentor. Y por eso hoy, en este tiempo de
meditación acerca de la palabra, de estudio acerca de la palabra, yo quiero que terminemos orando al Señor, agradeciendo su misericordia, agradeciendo su perdón, agradeciendo que Él nos ha dado a Cristo, que es la vida eterna. Nos ha dado a Cristo, que es el Salvador, el Verbo, que nos ha dado a Cristo, que es la vida. Si Dios no hubiese intervenido, nosotros estaríamos todos muertos en nuestros delitos y pecados y no habría un hombre salvo, todos estaríamos bajo condenación. Pero es por la gracia de Dios en Cristo que nosotros como iglesia tenemos vida eterna. Yo les invito, terminemos este tiempo en oración. Amado Señor, queremos agradecer tu misericordia y tu bondad. Gracias porque como hoy nos hablas a través de este texto, en Cristo, Señor, nosotros tenemos la vida. Gracias, Señor, porque Cristo es la vida que nos sustenta, la vida que nos dio origen a todos nosotros, a todo lo creado. Gracias porque Cristo es la vida eterna que nos ha sacado de esa condición de muerte, de esclavitud, de enemistad contra ti, y nos ha hecho hijos, nos ha hecho amigos, nos ha reconciliado. Gracias por la justificación, gracias por esa obra perfecta de redención. Y te pedimos, ayúdanos a dar un verdadero testimonio del Evangelio. Ayúdanos a presentar a Cristo, que es el verdadero testimonio de la iglesia. Y ayúdanos a hacerlo con nuestras palabras, con lo que enseñamos, pero también con nuestra vida. Ayúdanos a hacerlo también con nuestra práctica, Señor. Que podamos manifestar a Cristo en nuestras vidas, Señor. A ese Cristo precioso, a ese Cristo eterno. Ayúdanos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, renueva nuestros corazones y ayúdanos a ser esos testigos de Cristo que enseñan el verdadero testimonio de la iglesia, que es Jesucristo, la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.